Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una predicación basada en Romanos 13, del 1 al 7. Pero antes de continuar, quisiera preguntarte, ¿cuántas órdenes de Dios podemos cuestionar? Y la otra pregunta es, ¿cuántas órdenes de Dios realmente hemos cuestionado? Cuando piensas acerca del gobierno, ¿qué opinas? ¿Qué sucede en tu casa o cuando compartes con tus amistades o discutes con tus vecinos y tocas el tema del gobierno? Aunque los seguidores de Jesús no estén de acuerdo con todo cuanto haga el gobierno, los cristianos tenemos una orden. Los hijos de Dios se deben someter a sus autoridades. Pero, ¿habrá momentos en los que debemos desobedecer a las autoridades? ¿Por qué? Porque como lo veremos, las autoridades han sido establecidas por Dios. Pero veamos qué sucedió con Pedro y Juan y otros de los apóstoles que fueron llevados al concilio. Esto lo vemos en Hechos 5, versículos del 27 al 29, donde dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los cristianos solo hemos sido llamados a resistirnos a la autoridad si ésta nos está exigiendo hacer algo que viole las enseñanzas de Dios. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo a través de este estudio y podamos, Señor, entender el mensaje que has preparado para nosotros el día de hoy. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de hoy es Dios y el gobierno. Los puntos de nuestra predicación serán los siguientes. 1. El pueblo de Dios y las autoridades. 2. El porqué de los magistrados. Y 3. Paga lo que debes a quien corresponde. El punto número 1. El pueblo de Dios y las autoridades. Hermanos, recientemente en nuestro país hubo elecciones y muchos mexicanos hoy están contentos, otros no tanto, y otros en verdad están enojados. Todos los cristianos estaremos de acuerdo que debemos vivir en paz con nuestras autoridades, siempre y cuando esto no se oponga a nuestras convicciones como creyentes en Cristo. Pero hagamos las siguientes preguntas. ¿Quién pone las autoridades? ¿Y qué ordena Dios a sus hijos hacer al respecto de esas autoridades? Ahora veamos lo que Pablo nos señala en Romanos 13:1. Dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase. El imperativo aquí nos está ordenando someternos. ¿Y qué significa someterse? Someterse es quedar bajo el dominio de alguien o de un poder. También se traduce como verse forzado o convencido de obedecer siguiendo la voluntad de otro. Del griego la palabra utilizada es ot aso, que significa sujetarse para obedecer. Y es la misma palabra que se usa frecuentemente para aludir a la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores. Pero no solo está hablando Dios a sus hijos, ya que lo ordena, como lo vimos en Romanos 13:1, sométase toda persona. Se está refiriendo a toda persona. El Señor en su sabiduría sabe que la manera más sabia de vivir es que nos sujetemos a nuestras autoridades. Por eso lo dice a toda persona, ya sea en la iglesia, en lo civil, en lo laboral, escolar, familiar, etc., donde haya una autoridad. La siguiente frase del versículo 1 dice:
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ya que Él es el único gobernador soberano del universo. Ha instituido 4 autoridades en la tierra, al menos 4 para nosotros. 1, el gobierno sobre todos los ciudadanos. 2, la iglesia sobre todos los creyentes. 3, los padres sobre todos los hijos. Y 4, los jefes sobre todos los empleados. El versículo 1 concluye diciendo, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades del gobierno humano se dividen en muchas, por lo menos ya vimos que eran 4, pero todas son derivadas de Dios y es definida por Él. Su propósito al instituir el gobierno humano fue recompensar el bien y restringir el mal. Recompensar el bien y restringir el pecado de un mundo caído. Al igual que en la historia de Israel y Judea, los gobernantes pueden llegar a ser buenos, pero también los habrá malos. Pero en ambos casos, los que llegan a ser nuestras autoridades, por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, ¿qué sucede si nos resistimos a las autoridades, hermanos? ¿A quién estamos resistiendo si no nos sometemos? Romanos 13:2 nos da la respuesta. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Puesto que todo gobierno es ordenado por Dios, toda desobediencia o rebelión es contra Dios. También nos habla de que acarrean condenación para sí mismos. Condenación en esta ocasión no se refiere al juicio de Dios, sino al castigo del gobierno por transgredir la ley. La gracia del Evangelio nos enseña la sumisión y tranquilidad, donde el orgullo y la mente carnal solo ven las causas de la murmuración y el descontento. Cualquiera que sean las personas en autoridad, sobre nosotros mismos puede ser, sin embargo, pero el solo poder que tienen deben ser respetados y obedecidos. Por el poder que les ha sido dado, deben de ser respetados y obedecidos. Tito 3:1 es un recordatorio de lo que nos acaba de enseñar Pablo en los Romanos. Ahora se lo repite a Tito y nos lo repite a nosotros. Dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pero no solo eso, hermanos, también estamos llamados de manera inmediata a lo siguiente. En 1 Timoteo 2, versículos del 1 al 3. Dice, exhorto ante todo, fíjense, empezando la frase ya es fuerte, ya es un llamado pero fuerte. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, pero fíjate, y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No solo debemos obedecerles, sino también hemos sido llamados a orar por ellos, porque esto agrada a Dios. Punto número 2. El porqué de los magistrados. ¿Quiénes deben temer a los magistrados? ¿Qué es un magistrado, hermano? Un magistrado es un miembro de la carrera judicial con categoría superior a la de un juez. Y en Romanos 13:3 nos está llamando Pablo a esto, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hasta los gobiernos más perversos e impíos actúan como obstáculo para la delincuencia. Los ciudadanos pacíficos que cumplen la ley no tienen por qué temer a las autoridades, pero los malos ciudadanos vivirán escondiéndose todo el tiempo. Pablo se refiere en este versículo a los magistrados justos, los que actúan con honestidad.
Pocos gobiernos perseguirán a sus buenos ciudadanos y de hecho algunos hasta premian a esas personas y las consideran ejemplares. Sigamos leyendo en Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? El magistrado. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Su razón de ser es la restricción del mal, proteger la vida y la propiedad de la ciudadanía. Aquí en este versículo Pablo nos está exhortando para hacer el bien y no lo malo, con el temor de ser castigados. Lleva espada. Este es símbolo del derecho para dar castigo a los malhechores. También dice el versículo, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nuevamente no se está refiriendo a la ira de Dios, sino al castigo impuesto por las autoridades civiles. Y en Romanos 13:5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto es por un sentido de obligación a Dios, a fin de mantener limpia nuestra conciencia ante Él. Punto número 3. Paga lo que debes a quien corresponda. Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Porque Dios ordena el gobierno humano y demanda que los ciudadanos estén sujetos a sus gobernantes. Es necesario lo sea en todo, aún en esto que llama los tributos. Esta seguramente es una palabra que a nadie le gusta. La palabra griega se refiere al pago de los impuestos y en el caso de Judea, en la época de Pablo, el impuesto era para un conquistador, lo que lo hacía ser más gravoso aún para el pago de su pago para las personas. Pero, ¿qué enseñó el Señor Jesucristo al respecto en la misma época? Lucas 20:25. Tomando una moneda, les hizo ver qué es lo que debían hacer. Y dijo, entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así Cristo reconoció que todos los ciudadanos y más los cristianos tenemos obligación tanto para con el gobierno como para con Dios, estableciendo una distinción entre ambos deberes. En Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Pagad a todos lo que debéis. Esta palabra última, debéis, se refiere al deber. No a lo que debas, sino al deber ser. La palabra utilizada en el griego se traduce como pago, pero también como dar. Y la frase se refiere a dar algo que se debe dar y no a una contribución voluntaria en muchos casos. Tributo. A Dios debemos tributar con nuestros bienes y con nuestras vidas. En Malaquías 3:10 nos lo recuerda y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y en Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el tributo al Señor debe de ser con nuestros diezmos y ofrendas, que deben de ser nuestras primicias, pero también con nuestras vidas. El impuesto es el gravamen por concepto de bienes y mercancías que se paga al gobierno.
Y ya nos lo enseñó el Señor Jesucristo en Lucas 20:25. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Respeto y honra. ¿A quién debemos de dar respeto y honra? Dios exige que mostremos respeto sincero a nuestras autoridades y honremos a nuestros padres, pastores y maestros. En Éxodo 20:12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajen en predicar y enseñar. Hablando en general, para los cristianos la sumisión a las autoridades del gobierno es una forma de manifestar su sumisión a Dios. Teniendo esto presente, asegurémonos que debemos tratar con respeto a todo representante del gobierno, tanto si es aquel que te entrega la correspondencia como aquel que te entrega una multa por haber faltado. Siendo así, los cristianos podremos dar testimonio que somos diferentes por ser hijos de Dios, obedientes y respetuosos de las leyes que no infrinjan su palabra. Pero recordemos lo siguiente, hermanos, y no nos olvidemos: ¿dónde está tu ciudadanía? Dice en Filipenses 3:20, 20 y 21 vamos a ver: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si somos hijos de Dios, somos ciudadanos que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Pero si tú aún no eres ciudadano de los cielos, te invito a que te arrepientas, que pidas perdón al Padre y rindas tu vida a Cristo para que Él sea tu Salvador y el Señor de tu vida. Dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por Cristo tenemos acceso a esa ciudadanía. Y es por eso que te invito a que rindas tu vida al señorío de Cristo. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que pudimos apartar para escudriñar tu palabra. Y te agradecemos tu mensaje. Te pedimos que lo grabes en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos, Señor, ser dignos ciudadanos, tanto de este planeta como ciudadanos del cielo, obedeciendo tu palabra antes que la de los hombres. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.